Situación, hombre, ¿cómo es posible que pasen cosas así? Wilber Medina, abogado procesalista, y Miguel Ángel Ferreira, abogado también, están con nosotros esta mañana. Buenos días. Para hablar de abogados. ¿Ah? Estamos de moda. Están de moda los abogados. Nicolás, qué gusto escucharte. Pero no tienen corona los abogados, ¿no es cierto? Es decir, si un abogado comete delito, tiene que ser procesado, todas investigado. las personas, no solamente los abogados, todas las personas, los periodistas también. Por supuesto que sí. Los abogados, los periodistas, los curas. Claro. Todos. Ahora, Todas las personas. a menos que seas abogado de Keiko, de Alan, ahí sí no se puede meter, no puede. No. Vamos por partes. O sea, depende, o sea, abogado de quién seas. Para empezar, Nicolás, te agradezco la invitación. Te he extrañado, Wilber, esta semana. No, estaba en otras actividades, de verdad que estaba en otras actividades. Te he extrañado pelearme contigo. Nicolás, lo que ocurre es, en principio quiero como abogado solidarizarme con el doctor Arsenio Oré, con Juliana Loza y los demás abogados que han sido comprendidos. Yo parto de tu idea, todas las personas que cometemos delitos, seamos abogados, periodistas, curas, lo que seamos, tenemos que responder ante la ley como primera cuestión. Sin embargo... Pues terminamos la discusión, le mandamos a la pausa. Ya en este caso... Entonces ya no discutimos. No, en este caso me parece a mí que de verdad es, por lo menos, lo que yo entiendo es que se está pretendiendo criminalizar el ejercicio de la defensa. Y luego desarrollaremos, me parece que el doctor tendrá otra posición. Y además, en todo caso, quiero dejar esto como idea central. Inoportuna, por lo menos es inoportuna comprender 2 días, 3 días antes de la vista de la causa. Por lo menos eso creo que vamos a coincidir. No vamos a entrar al detalle, habría que revisar bien la casuística, la tesis fiscal, en que se sustenta todo el hecho fáctico, pero por lo menos inoportuno, porque estamos próximos a que se va a revisar, creo que el día de mañana la prisión. Exactamente. Entonces, al comprenderla como investigada en la misma carpeta, per se, ya ella estaría imposibilitada de ejercer la defensa de una co-investigada. Así es, eso es lo que manda la ley. Es el procedimiento procesal penal. Y es el procedimiento penal. O sea, Juliana Loza no podría actuar mañana como abogada de Keiko. Primero, Nicolás, saludar a todos tus televidentes de Exitosas Noticias. Y principalmente, lo que acaba de decir último el doctor es verdad. Sin embargo, en estas épocas donde la corrupción afecta los estados de derecho, los abogados tienen que ser muy prolijos. Y es más, son tiempos de compliance. Yo me he solidarizado con el doctor Arsenio Oré, sin embargo, tampoco no somos intocables dentro de nuestra probidad del ejercicio profesional de la profesión. Eso es importante porque hemos estado los abogados mal acostumbrados a asumir defensas y de alguna u otra forma instigar, que es la figura con la cual plantea la obstrucción de la administración de justicia, algunos supuestos testigos o algunos testigos. Yo lamentablemente no tengo la carpeta fiscal a la mano y todas las disposiciones fiscales que se emanado en el caso de los cócteles, pero no me quepa la menor duda que existen elementos de convicción que acreditan el ilícito penal y no solamente podrían acarrear alguna responsabilidad por parte de las personas que han ejercido la defensa técnica. Lo que a mí me preocupa, Wilber y Miguel Ángel, es esto. Es decir, la discusión, yo creo que un poco perversamente se está sacando del cuadro. O sea, se está llevando a discusión el derecho a los abogados al ejercicio de la defensa, pero no se está discutiendo por qué diablos José Domingo Pérez está planteando este tema. Ya. Y lo está planteando con argumentación, porque él dice que lo que ha ocurrido es que acá ha habido pitufeo, ha habido, es decir, una serie de maniobras para encubrir el ingreso de dinero de presunto origen ilegal a una campaña electoral, y que los testigos y las personas que estaban involucradas en el caso han sido presionadas e instruidas por los abogados para que mientan, para que perturben la información. Eso es un delito. Seas abogado, seas periodista, seas lo que sea. Por supuesto, pero escúchame, seas fiscal. También, acabo de publicar un artículo sobre, en tiempos pues de confesiones y delaciones. Mi pregunta es, todo esto se va a caer. Yo te voy a dejar, grábalo. De acá, hablemos 2, 3, 4 años, se va a caer toda esta farsa, porque para mí es una farsa. Estos testigos, confesiones, delaciones que están haciendo, ¿tú crees que la hacen de manera voluntaria, de manera espontánea,
de manera libre, no la hacen. Eso es coacción. Acabo de escribir un artículo sobre en El Montonero y vas a ver que todo esto se va a caer. Porque a mí no me van a decir nadie que conoce, yo soy abogado litigante de tribunales, que de esas declaraciones que se están tomando en el Perú, ninguna es voluntaria, espontánea, y por lo tanto es un producto de una amenaza. Porque dice, uy, mira, ¿sabes qué? ¿Recuerdas? Un parlamentario incluso dijo, oye, mira, voy a estar allá. ¿Por qué? Porque sienten que hay una persecución, hay una primadera. ¿Tú crees que eso pues está pasando con Jorge Cuba? ¿Ah? Eso es, digamos, la teoría para... O sea, tú has cometido... Ponte la situación de que tú has cometido un delito y proyectas tu destino, 10, 12 próximos años de tu vida en la cárcel, con tu familia yéndote a visitar, sin poder generar los ingresos para sostener a tu familia. Y esa es tu perspectiva de vida. Y tú has sido parte de una organización criminal y la justicia te da la oportunidad de que si colaboras con ella vas a reducir tu pena, vas a permanecer menos tiempo en prisión, vas a poder recuperar algo de los bienes que tienes, etcétera. ¿Cómo no te vas a acoger a la colaboración? Yo decía, o sea, es voluntario, es o sea, yo voy y toco la puerta. No digo, tienen que ponerte una pistola en la cabeza para no, que... es que no Nicolás, necesitas. Lo que pasa es que el doctor principalmente se refiere al comportamiento muchas veces fiscal de atemorizar a los imputados dentro de una investigación. Ahí está. Y ciertamente, por ejemplo, los casos de terminación anticipada. Nosotros que litigamos dentro de los pasillos del sistema jurisdiccional, porque nuestro ejercicio profesional así lo amerita. También entendemos que existen este tipo de figuras. Por eso, en varias ocasiones yo he señalado de manera expresa, una cosa es el litigio procesal jurídicamente, tanto penal, procesal penal y constitucional. Y otra cosa diferente son las políticas públicas del Estado en la lucha contra la corrupción. Por eso allí tenemos que ir en un enfoque bastante prolijo para efectos de que ningún abogado podríamos nosotros dudar del comportamiento fiscal ante estas circunstancias atemorizantes que generan los fiscales contra los imputados. Bien lo ha señalado, efectivamente, sería el ilícito penal de la coacción, ¿no? Sin embargo, no podemos tampoco... Pero ¿por qué va a ser coacción decirle, si tú, el proceso sigue por todos los elementos que hay, vas a poder ir 2 años a la cárcel? Si tú te acoges a la colaboración eficaz, tu situación puede ser otra. Por eso... Ahora, además, la situación ahora me da la impresión de que es al revés, ¿ah? Hay cola de gente que quiere acogerse a la colaboración eficaz, están tocando la puerta y los fiscales ya no tienen tiempo para atender a los candidatos a colaboradores. Nicolás, acá lo que existe hoy en el mundo a través de los nuevos mecanismos en el derecho penal mundial es el tema del derecho penal negociado. Y el derecho penal negociado, existen figuras de negociación como es la colaboración eficaz. Uno es el testigo protegido, que permiten de alguna u otra forma buscar una negociación en el ámbito penal para efectos de no purgar alguna condena en esos procesos vinculados en el ejercicio de los actos ilícitos imputados, ¿no? Pero ¿por qué no aterrizamos otra vez en este caso específico que estamos discutiendo? O sea, el doctor Arsenio Oré, la doctora Juliana Loza, y entiendo que algunos, ¿no? Abogados. Algunos García, abogados más. Varios. ¿No es cierto? Creo que son 6 en total, claro. ¿No es cierto? O sea, se les está imputando la comisión de delitos muy específicos, es decir, de haber presionado testigos para que cambien sus versiones y tuerzan la verdad, y esto es una interferencia en el proceso judicial, eso es un delito. Entonces, ¿cómo se debería enfrentar una situación si tienes esa información? Por eso, te decía al inicio, o sea, habría que ver con mayor profundidad cuáles son los elementos que comisión que cuente el fiscal José Domingo Pérez para hacer este cargo, pero por lo menos, Nicolás, por la salud de este proceso de investigación contra la señora Fujimori, por lo menos se hubiera esperado, pues, no sé, 1 semana, 2 semanas, que pase esta audiencia. Hay veces hay que ser un poco también, a veces esta dinámica del proactivismo también tiene que tener una cierta pausa y decir, es oportuno hacerlo hoy, lo puedo hacer mañana, para no contaminar el proceso, para que luego se diga, para que luego no se cuestione la decisión judicial, ni por una parte ni por la otra, porque el sábado o el domingo, no sé, espero que no sea mucho tiempo, porque se trata de una libertad, si va a confirmar que confirme, si lo va a revocar que lo revoque. Pero yo pregunto, teóricamente, es un tribunal el que tiene que resolver, sí, ¿no es un cierto? colegiado de 3. El día sábado, el día de mañana, tiene que resolver si sostiene o revoca la prisión preventiva o anula, ¿no es cierto?, la prisión preventiva de Keiko Fujimori.
Pero esto es un elemento que tiene que tomar en cuenta. No, o sea, no, esto no. Pero no, lo que entonces, te quería ¿cuál es? decir era, O sea, a la vez, al comprenderla dentro de la investigación, a Ya los no puede abogados hacerse y dentro de ellos a la doctora Loza, claro, lo que tú dices de que le está quitando a Keiko Fujimori un arma para su defensa. o sea, el proceso hay que llevarlo con cierta pausa, la ponderación que exige la ley. Y una cosa importante, y le agradezco al doctor que ha reconocido, y es verdad, porque somos abogados de tribunal, que le tomamos el pulso al litigio día a día, es el tema que los fiscales, la primera función del fiscal y de todo fiscal es respetar el principio de legalidad. Y no se está cumpliendo el principio de legalidad. Yo podría decir incluso que está a la par con el derecho al debido proceso. Por ejemplo, así como él es muy proactivo en denunciar, no importa que no sean las circunstancias, son las mejores, pero nadie denuncia, y que es un hecho grave, no me va a dejar mentir el doctor, las filtraciones que hace constantemente el Ministerio Público. Tú y yo sabemos que las investigaciones y el doctor que son reservadas, pero eso no ocurre en la realidad. Véase, se toman declaraciones en Brasil, todavía no han tomado el avión el doctor Vela, el Pérez y el doctor Pau, los otros, pero ya está la información en un portal favorito que, oh casualidad, ahora se ha convertido en abogados solicitando una cautelar a la Corte Interamericana. Fíjate que ahora, yo quiero decir una cosa y hay te que quiero aclarar que la información que salió ahí fue un poco tergiversada, y creo que fue Perú 21 de que salió que José Domingo Pérez había pedido a través del IDL. José Domingo Pérez no ha solicitado nada a la Corte Interamericana, ha sido el IDL la que ha pedido la medida cautelar, ni le ha preguntado a José Domingo Pérez. Ahora, ¿necesita preguntarle? Sí, pero así como la defensa técnica tiene las formas, los mecanismos para poder construir su teoría del caso en términos de defensa técnica, también es cierto que el fiscal también tiene los mecanismos para recabar todo tipo de información y de elementos de convicción para acreditar el ilícito penal. El trabajo del fiscal es acusar. Ese es el trabajo del fiscal en el sistema acusatorio garantistas. Sin embargo, considero de que ahí sí no concuerdo con el doctor respecto al escenario. Yo sí creo de que la Fiscalía está haciendo un trabajo bastante eficiente en términos de políticas públicas de anticorrupción, lavado de activos y criminalidad organizada, que era el momento necesario porque hemos convertido a los políticos en una estructura criminal y a los partidos políticos en ese contexto. Y los que hemos visto, las campañas han sido sumamente millonarias. Y es más, acá también hay una responsabilidad de la OMP en términos de fiscalización electoral, porque eso tuerce, y hay un delito ahí de fraude electoral, la voluntad popular en el ejercicio propio de los Estados de Derecho. Por eso, tan importante es la defensa técnica como el trabajo de la Fiscalía en recabar. Me parece interesante la ampliación del proceso de lavado de activos en esta ocasión, incluyendo la obstrucción de administración de justicia, indistintamente a la solidaridad que uno pueda tener con los colegas abogados. Yo creo que con todos los excesos que se pudieron cometer en su momento, la gran experiencia que hemos tenido en el Perú de esta justicia de colaboración fue la lucha contra el terrorismo. En el momento que se abrió la posibilidad, es decir, pasaron dos cosas. Cuando la estrategia de las Fuerzas Armadas, porque si tú estás enfrentado, ¿no es cierto?, a un militar, y sabes que el militar, si caes detenido, te va a meter un balazo entre los ojos de todos modos, o sea, peleas hasta morir. Pero si sabes que el militar va a respetar tu vida, o sea, te tiemblan las piernas antes de jugarte el todo por el todo. Y eso fue determinante. O sea, ese tema de derechos humanos no es simplemente un asunto humanitario, es un asunto de eficiencia a la hora de que estás en el campo de batalla. Pero en el otro lado, lo que se hizo, así como ocurrió en el campo militar, en el campo de la justicia lo que ocurrió es que se le ofreció a la gente de Sendero Luminoso que quisiera arrepentirse, arrepiéntete, escoge, ¿qué quieres decir? ¿30 años a la cárcel? ¿O ayudarnos a que esto se corrija? Y eso fue demoledor para Sendero Luminoso, demoledor. O sea, la captura de Abimael Guzmán fue producto en determinado momento de una delación de un colaborador eficaz. No. O sea, funciona, pues, Wilber. A ver, no. Funciona. No hay que desmerecer el trabajo de Benedicto, Pero fue chamba de ellos, porque ellos identificaron a quiénes eran los que había que... Inteligencia. Lo que se tiene que hacer parte de la reforma del Estado y a nivel judicial, lo que litigamos, nosotros sabemos dónde hay corrupción. Nosotros sabemos qué magistrado, qué no. Por lo menos la gran mayoría sabemos. Nosotros, los abogados litigantes, le tomamos el pulso.
Sabemos quién no atiende, quién es incorruptible, quién puede ser. Sabemos. ¿Y cuánto porque se cobra escucha, este, cuánto se cobra el otro? escucha. ¿Eso también se sabe o no? Se escucha. Hay tarifas, hay hasta tarifas. Se sabe. Se escucha, Claro. se sabe. Eso es así como en el periodismo. En el mundo se juntan los periodistas, conversan y todo. Exactamente ocurre lo mismo. Entonces, parte de eso yo felicito que se tomen medidas a través de inteligencia para saber cómo capturamos a los jueces corruptos, a los abogados también, que motivan. Tú te escuchabas en la mañana decir, claro, para que exista un funcionario público corrupto, Tiene que haber un privado abogado que corrompe, corrupto. por supuesto. Exactamente. Entonces, esas cosas hay que combatirlas, pero con seriedad. Y yo creo que el fiscal José Domingo Pérez está haciendo, yo respeto a la persona, pero no me gusta su forma de actuar. Esa vehemencia que le pone, porque es lo que hace en elucubraciones, en estos juicios bastante prolongados, de verdad que como abogado no dice nada interesante. De las 10 horas que se toma en media hora, tienes que sacar pinceladas para ideas puntuales. Por lo demás es política pura y dura. Y además no olvidemos que pareciera que él se presenta que la fiscalía existe con él y va a terminar con él. Nada empieza con ninguna persona, son las instituciones. Porque he escuchado decir, ahora sí voy a investigar. O sea, para el fiscal Domingo Pérez no existe el Poder Judicial, los jueces, los fallos anteriores, la cosa juzgada. No existe nada. Empieza con él y va a terminar con él. Y eso está muy mal. Las personas y los jueces, los fiscales deben conducirse con ponderación, Nicolás. No, ahí yo sí tengo una lectura, en parte concuerdo, pero hay una lectura totalmente diferenciada, ¿no? Acá sí es total, ¿por qué? Porque no podemos negar que investigar delitos de corrupción, lavado de activos y crimen corrupción es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque efectivamente existen mecanismos dentro de la Administración de Justicia y existen personajes que han sido infiltrados dentro de esta estructura y es muy difícil combatir la corrupción. Y es más, yo creo que Domingo Pérez, así como Rafael Vela y los otros fiscales que están haciendo un trabajo particularmente creo que es eficiente. Sin embargo, efectivamente falta la prudencia necesaria para efectos de no hacer que la defensa técnica se agarre de esos excesos y de alguna u otra forma desvirtúe su teoría del caso. Y la discusión se cambia. Claro, por eso, ¿por qué? Porque nosotros lo que buscamos en términos de ejercicio profesional, ahí creo que podríamos coincidir, es la predictibilidad de las resoluciones. Claro, pero Tocate, es un buen tema, la predictibilidad que tanto daño le hace al Poder Judicial. Claro, pero al final, o sea, la discusión es mucho más simple, ¿no? Yo creo que es muchísimo más simple. Eso es la siguiente. Es decir, se está diciendo que ha ingresado dinero de origen ilegal a la campaña, Sí, ¿no es claro. cierto? Uno. Y eso está Demostrado. demostrado. Así es. En segundo lugar, que se falseó información para ingresar ese dinero. Está demostrado, tiene testigos, tiene documentos, Totalmente tiene confesiones. demostrado. La misma gente que lo ha hecho dice, sí, pues yo lo hice, falseé información. O sea, era mentira, estamos inventando. Pero el capítulo final no termina ahí. Termina en que cuando se inicia la investigación hay una serie de maniobras para que las personas que estaban involucradas mientan, desvíen la atención, oculten información, etcétera. Y eso es una sucesión de delitos. Entonces, Nicolás, Wilber, no me puedes decir que si un abogado ha estado haciendo eso, no tiene que ser procesado. Yo te he dicho, más allá del momento en que lo haga. He empezado diciendo que todas las personas que han cometido delitos, pero creo que él está haciendo ejercicio de su defensa. Viene una persona, te dice, doctor, yo he cometido, imputado por algo. Dígame usted la verdad, porque al abogado, al cura y al contador no hay que mentirle. Porque son los que sobre esa base te van a estructurar una defensa. Entonces lo que hace el cliente es, o el patrocinado, lo que te explica los hechos reales. Y luego él dice, doctor, pero mire, puede ser esto. Entonces él puede armar algo y lo que tú haces es diseña sobre esa versión una estrategia de defensa. Muchas veces, y hemos visto ahora, pues que luego te dejan sin piso porque cambian de versión. Entonces, pero eso forma parte del ámbito privado del abogado. ¿Me entiendes, Nicolás? Yo lo que te quiero decir una cosa, en todo caso, queda como idea. Todo el tema de lavado de activos, en tema de financiamiento deportivo y político, se va a caer. No va a pasar porque no va a pasar el principio de la calificación del tipo penal. ¿Por qué crees que hasta ahora no formulan la denuncia, no la acusación contra Toledo? Te pregunto, ¿por qué? Porque todavía ¿por qué? Porque no tiene los elementos constitutivos. Ahorita la presenta. Tenemos que terminar, Miguel Ángel. Una última frase, por favor. Importante el trabajo que viene realizando la Fiscalía.
lo que tiene que acreditar efectivamente mayores elementos de convicción. Yo sí considero de que es importante el trabajo que viene haciendo el Estado en su conjunto respecto a la política de lucha contra la corrupción. Y ahí sí es importante señalar que los abogados somos oficiales de cumplimiento en los casos de lavado de activos. Es decir, el cumplimiento estricto de las normas. Ya no es que yo me acojo a la reserva profesional contra un imputo. No, lo que ha pasado acá, aparentemente, y habría que ver la carpeta fiscal, y ahí es importante indagar si los abogados instigaron a los testigos para dar falsa declaración. Ese es el tipo penal. Bueno, eso es lo que están diciendo los testigos, pero en fin. ¿No? Nicolás, otro momento invitamos para yo denunciar un hecho de corrupción en la Corte Suprema de la República, donde yo soy testigo presencial. Ya, perfecto. Y he pedido cita al presidente Prado para ponerle en conocimiento por escrito y estoy esperando. Yo te cito a ti la próxima semana para que hagas la denuncia correspondiente. Muchas gracias. No, Nicolás, se levanta la sesión con los señores abogados. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos.